aplauso a Jesús, hermanos, porque es digno de toda alabanza, de toda gloria. Aleluya. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, con nuestra enseñanza de esta mañana. Y es la última enseñanza de la dimensión espiritual. Y le puse por nombre la dirección de Dios. En estas enseñanzas hemos aprendido cómo entrar en la cuarta dimensión de Dios, que es mediante nuestros pensamientos, renovando nuestros pensamientos, mediante nuestras ideas, que son llevadas a la tercera dimensión, al mundo físico. Ahora vamos a cerrar con broche de oro, con la dirección de Dios, esta serie que fue de seis enseñanzas. ¿Quién está listo para predicar afuera? Amén. No, pues veo que no muchos. ¿Quién está listo para predicar afuera? Amén. ¿Quién está listo para predicar afuera? Amén. Eso. Tienen que ir con esa actitud. ¿Se imagina a alguien? Yo te vengo a presentar a Jesús. No, yo te vengo a presentar a la más alta autoridad del universo. Yo soy su representante. ¿Cómo la ves? Jesús de Nazaret, mi Señor y Salvador. Tenemos que hacerlo, hermanos, como representantes dignos. ¿Quién es de El Salvador? Usted. Si usted va de embajadora de El Salvador, ¿cómo va a llegar? Yo vengo del Salvador. No, yo vengo representando al Salvador, país grande, de grandes ciudadanos. Yo vengo representando Honduras, país grande, de excelentes ciudadanos. Yo vengo representando a México, país grande, de excelentes ciudadanos. Yo vengo representando a Guatemala. ¿Quién dice ahí? Eso. Y se paran gritando. Así se representa, hermanos. Ahora imagínense al Dios del universo. Tiene que representar con una actitud digna. Hermanos, definitivamente Dios es amor. ¿Quién lo cree? Amén. Y Él lo demostró dando a su único Hijo para que pudiéramos reconciliarnos con Dios y pudiéramos entrar nuevamente al lugar santísimo mediante su Hijo Jesucristo. Y Jesús vino a traernos la reconciliación con el Padre, y con su muerte de cruz vino a traernos la salvación para el arrepentido, para el que quiere lavar sus pecados en esa sangre que fue derramada en el Calvario. Cuando introducimos a Jesús en la vida de alguien, le hablas de salvación. Pero como dice la carta a los Hebreos, no podemos estar hablando de salvación todo el tiempo. Eso es lo rudimentario, que es la salvación, el perdón de pecados y la imposición de manos, que significa recibir al Espíritu Santo. Pero la carta a los Hebreos va más lejos. Habla de una relación con Dios, de un crecimiento espiritual, de un crecimiento como cristiano, para que ya no estemos tomando nada más la leche, que es cuando te conviertes, aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y empiezas con el Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo, a alimentarte de la palabra de Dios, porque Dios se nos presenta vestido con vocabulario. Dios es la palabra. ¿Cómo se nos presenta Dios en el mundo? Mediante su palabra. Si quieres presentarle a alguien a Dios, preséntale la Biblia, porque Dios se presenta vestido de palabra, de vocabulario. Y el vocabulario se convierte en pensamientos, y son los pensamientos con los que tiene que vivir cada cristiano. Por eso cada cristiano vivimos en triunfo, vivimos en victoria. Por si tenemos los pensamientos de Dios, de Jehová de los ejércitos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanos, tenemos que presentarle a un Dios vivo a la gente. Pero no todo el tiempo puedes hablar de salvación, porque mucha gente tiene muchos problemas económicos, de salud, familiares, etcétera, etcétera. Y en lo que menos piensan es en morirse, y menos en el infierno.
que les dices y te tiran de loco. Pero Dios es algo más que lo que cualquier ser humano pueda pensar. Pero es nuestra responsabilidad saber presentar el Evangelio. Todas las personas que hemos aprendido a estudiar la Biblia nos hemos dado cuenta que dice la Biblia que Dios está en los cielos. ¿Estamos? Entonces le enseñarías a alguien, voltea al cielo, ver a Dios. ¿Hace lógica? Ok. Ahorita es de día aquí en América, ¿cierto? Pero de noche en China. ¿Dónde está el cielo en este momento en China? ¿Abajo o arriba? Abajo. ¿Y qué pasa si alguien te dice, voy a voltear al cielo chino? Va a voltear para abajo. No es fácil decirles dónde está Dios. ¿Cuál es la dirección de Dios? En los países de nosotros hay un sector pequeño aún que es pagano, que adora a dioses paganos. Pero ese sector está creciendo. Por ejemplo, hay gente que adora a la Santa Muerte. La Santa Muerte es un dios pagano. Hay gente que adora al diablo. Él es el máster de los dioses paganos. En el catolicismo, que es en donde yo me crié, se adoran imágenes. Pero cuando estudias la Biblia te das cuenta que Dios no es una imagen. Dios es palabra. Y dices, caray, no es una imagen, es palabra. Dios se nos revela por medio de palabras, no por medio de imágenes. Se nos revela por medio de pensamientos y leyes, para renovar nuestros pensamientos, no por imágenes. Se nos presenta como palabra fuerte y poderosa y renovadora. Entonces, en mi ministerio siempre ha sido muy difícil entablar una relación introduciendo el Evangelio a un católico. Me imagino que en Oriente les ha de ser muy difícil a los cristianos querer evangelizar a una persona que adora a Buda, porque Buda tiene un templo y Buda tiene imágenes. Y cada persona del vecindario sabe dónde está la iglesia en donde se adora a Buda. Y esas iglesias tienen una dirección. Incluso hay casas en que tienen la imagen de Buda. Entonces quizás no tienen que ir hasta el templo de Buda, sino van a una casa en donde tengan la imagen de Buda. Y la casa tiene una dirección, un número de casa. Entonces para la gente es muy fácil ir a adorar a Buda. En el catolicismo es igual. A mí me enseñaron que para ir a adorar a mis ídolos tenía que ir a una iglesia que se llamaba Getsemaní, que estaba en la colonia. Y cuando no queríamos ir lejos, no faltaba la vecina que tuviera una imagen, ya fuera de una virgen o de un santo. Entonces uno tiene que ir a una dirección, a un número, a adorar esa imagen, a reverenciar esa imagen. Entonces yo crecí, y como muchos aquí, crecimos con esas ideas que no son bíblicas. No son bíblicas, son ideas que los romanos pusieron en nuestras mentes. No son bíblicas, son del pueblo romano que introdujo en nuestras mentes usando la iglesia. Que no son bíblicas, para nada son bíblicas, porque Dios se nos presenta como palabra, nunca se nos presenta como imágenes. Incluso en Deuteronomio, Dios tuvo mucho cuidado cuando se presentó en el fuego al pueblo de Israel, tuvo mucho cuidado que no se viera imagen alguna, porque ya sabía que el ser humano es muy idólatra y va a tratar de crear una imagen de Dios. Por eso Dios puso mucho cuidado en que no se viera imagen alguna. Entonces, hermanos, ¿qué le dices tú a un católico cuando te dice, ok, me gusta ese Jesús, pero dime
¿a dónde puedo ir a adorarlo? ¿Qué le contestas? Al 112 de Division Street. ¿Está correcto? ¿No? Te puede preguntar, ¿en tu casa está la cruz de Cristo para ir a adorarlo ahí? ¿Es correcto? ¿No? Sacas de tu cartera la imagen. Mira, aquí tengo al Sagrado Corazón. Aquí híncateme. ¿Es correcto? No, eso no es bíblico. Entonces es un poco complicado presentarle el evangelio a un católico o a un pagano. Imagínate a alguien que adora a la Santa Muerte, te dice, no, yo no ocupo ir al 112 de Division Street ni a las células de Ricardo, porque en mi casa yo tengo a mi ídolo, que yo lo adoro todas las noches. Se llama la Santa Muerte. Y cada quien tiene sus ídolos. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para saber dónde está Dios? Tenemos que consultar a dónde, a la palabra de Dios. Vamos a hacer un recorrido por la Biblia. ¿Qué les parece? ¿Todos me ayudan? Ok. ¿Quién fue el primer hombre? Acompáñenme con Adán. Vamos a hacer un recorrido imaginario. Llegamos con Adán. Señor Adán, ¿cómo está usted? ¿Qué nos contestaría? Muy bien. ¿Y usted cómo está, Víctor? Chido, le diría Víctor. Yo me lo imagino. Muy bien, ok. Y le diría a Víctor, Adán, señor Adán, primogenitor de la humanidad, ¿dónde se encuentra Dios? Bíblicamente, Adán le contestaría, en el jardín del Edén. Y Víctor, como un gran estudioso bíblico, como todo un teólogo, le dijera, pero tú, Adán, fuiste infiel a Dios y desobedeciste. Y te expulsaron del jardín del Edén, te sacaron la tarjeta roja. Y Dios ya no está en el Edén. ¿Dónde está Dios? Le dijera Víctor. Y Adán dijera, no sé dónde está ahorita. Ok. Dijéramos, a ver, hermano Miguel Morales, véngaseme para acá. Vámonos a preguntarle a Abraham, ¿qué le parece? Va con el hermano Miguel. Y el hermano Miguel le dice a Abraham, señor Abraham, padre de la fe y padre de naciones, padre de muchos, ¿dónde está Dios? Abraham le contestaría, pues fíjate que Dios está y se me presenta cuando hago holocaustos, sacrificios. A veces se presenta, a veces no. Y le dijera Miguel Morales, ¿y dónde se encuentra ahorita? Y dijera Abraham, no sé. Y dijera, fallamos. Vámonos con el hermano Chencho. No se duerma. Ahí vamos con el hermano Chencho. Hermano Chencho, vamos con Moisés. Y ahí va el hermano Chencho con Moisés. Señor Moisés, ¿dónde se encuentra Dios? Y Moisés inmediatamente le dijera, en el tabernáculo, hermano Chencho. ¿En el tabernáculo? Diría el hermano Chencho. Sí. Se encuentra en una especie de torbellino, tornado, algo muy fuerte, de arena, en el día, y por las noches en una columna de fuego. Y el hermano Chenchis, como todo buen teólogo, le diré, en el arca del pacto. Pero resulta que el arca del pacto, cuando entraron en la tierra de Canaán, desapareció. Y le dijera Moisés, entonces no sé a dónde está. Ok, intento fallido. Dije, ya sé con quién, vamos con el hermano Jerónimo. Él sí se la sabe de todas, como todo buen ex sargento del ejército. A ver, hermano Jerónimo, vamos a hacer una estrategia. ¿Con quién iremos? Y dijera Jerónimo, vamos con el rey Salomón. Él lo sabe todo, porque es el rey sabio. Y le dijera al hermano Jerónimo, rey Salomón, ¿dónde se encuentra Dios?
Y dijera el rey Salomón: en el templo que le construí en su honor. Y el hermano Jerónimo, como todo buen teólogo, le dijera: sí, pero ese templo fue destruido 687 años antes de Cristo por los babilonios. Y dijera Salomón: oh, entonces no sé. Bueno, pues ya iríamos por el hermano César. Ya si con este no, pues ya me doy. Hermano César, ¿a dónde iremos? Y dice el hermano César: con Juan el Bautista. Y ya llega el hermano César: señor Juan Bautista, ¿dónde está Dios? Y Juan Bautista le contestaría: Dios se encuentra en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me dijera el hermano César: hermano Carlos, ya lo encontramos. ¿Dónde se encuentra? En el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo cree? Amén. Ya lo encontramos. Pero el hermano Ricardo me dice: pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo subió al cielo y está sentado a la diestra del Señor. ¿Ya se nos fue? Híjoles, ¿cómo se nos pudo ir? Y yo, el hermano católico que le tengo que presentar a Dios, ya se me fue para arriba. ¿Cómo lo alcanzo? ¿Cómo se lo presento? Y el hermano Emanuel Cruz me dice: tranquilo, hermano Carlos, no se me desespere. Acuérdese que Jesús dijo que Él rogaría al Padre y nos enviaría el Espíritu Santo. Y le digo: ¡pum! ¡Bingo! ¡Felicidades, Guatemala! Tiene un hermano sabio. ¿Dónde está Dios? En el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesús. ¿Dónde vive? En nosotros, en el corazón, en nuestra mente. Entonces digo: gracias, Dios mío. Ahora sí, hermano católico, fíjese que Dios no vive en su estampita. Dios vive en su corazón. O sea que no se preocupe si se le pierde la estampita, porque Dios vive en su corazón. ¿Quién lo cree? Dios vive en tu corazón las 24 horas del día, si es que ya declaraste a Jesucristo como tu Señor y Salvador y te has bautizado. Entonces Dios vive en tu corazón, y Dios es una fuente de poder y de recursos inagotable, y Dios nos capacita todos los días cómo tener una mejor relación con Él. Si Dios vive en tu corazón, Él es palabra, son pensamientos, es un vocabulario, está vestido de vocabulario. Y ese vocabulario, esos pensamientos y el poder de Dios lo vas a usar para cualquier cosa en tu vida que hagas de acuerdo a los pensamientos de Dios. Es lo que vamos a aprender esta mañana, hermanos. ¿Pero qué creen? Satanás sabe que si nosotros encontramos a Dios en nuestro corazón, Satanás está perdido, está derrotado, porque Satanás no puede competir con Dios. Entonces Satanás envía 4 espíritus para impedir que nosotros encontremos a Dios en nuestro corazón. Y el espíritu más temible que envía Satanás, el espíritu demoníaco más terrible, se llama el odio. El odio es un espíritu implacable, no perdonador, porque el odio no perdona. Y es enemigo de nuestra vida de fe, de nuestra vida con Jesús. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 14-15, dijo: si perdonan a los hombres sus ofensas, o sea, a la gente sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. ¿Qué dijo Jesús? Si tú perdonas a quien te ofende, Dios te perdona. Jesucristo en Mateo 5:44 también dijo: amen a sus enemigos y bendigan a los que los maldicen. Ok, vamos afuera con quien está evangelizando. A ver, Mr. Católico,
Pero hispanos casi no hay ateos, ¿verdad? ¿O sí hay? ¿Sí hay? Bueno. Entonces, ateo de la Santa Muerte o católico. ¿Hay otro que se me vaya? Creo que ya están todos, ¿no? Ok. ¿Qué le dices? ¿Tienes odio? ¿Cuál es el odio más arraigado en la gente que no conoce a Jesús? ¿Cuál es? A ver, díganme. Hay uno, el más arraigado casi en todas las familias hispanas. Hay uno. No, hay otro. Algo por lo que odias a alguien. ¿Saben cuál es? La infidelidad. Ese es el odio más arraigado de todos. Un día conocí un caso de una persona que emigró y por muchos años trabajó muy duro enviándole el dinero a su esposa. Por muchos años. Y llegó al país que emigró con mucho pelo negro y se fue casi sin pelo, y los pocos pelos que le quedaban estaban blancos. Emigró para darle una mejor vida a su esposa y a sus hijos, y todo lo que ganaba lo mandaba para allá. Aquí comía puros chetos y coca. Después de algunos años dijo, ya, felicidad, y regresa a su país de origen. Y cuando llega a la casa que había mandado para que construyeran, la casa lucía hermosa, pero la gente que vivía ahí, él no los conocía. Y decía, ¿qué hacen en mi casa? Y le contestaron, ¿cuál tu casa? Aquí está la factura, es nuestra casa. ¿Tú quién eres? Y vete de aquí si no llamo a la policía. ¿Qué pasó? Dice. Y empezó a buscar a su esposa. Y encontró a su esposa viviendo con un hombre más joven. Dándose la gran vida con todo lo que éste le enviaba. Porque se dio cuenta que el hombre más joven ni trabajo tenía. Y en su corazón se llenó de odio. De odio. De odio. Y se empezó a sentir mal del estómago. Cuando fue con el doctor, se dio cuenta que tenía cáncer terminal en el estómago. Fue con los papás de la esposa a reclamarles. Y los papás le dieron $40 y le dijeron que no regresara si no le llamaban a la patrulla. Y el hombre fue a una iglesia con un pastor que yo conozco muy bien. Y le dijo que se iba a matar ese día. Y sacó un cuchillo muy grande. El pastor estaba asustado porque pensó que el que iba a matar era el pastor. Pero no, iba a matar. ¿A quién cree que iba a matar? A la esposa. A la esposa primero. Luego, ¿a quién más? Al amante. Luego, ¿a quién más? A los papás de la esposa también les iba a dar. Por alcahuetes. Se iba a bailar a 4. A los hijos no. O en ese orden: esposa, amante, papá y mamá de la esposa. Por alcahuetes decía. Y el pastor le dijo, a ver, primero guarda tu cuchillo porque me tienes muy nervioso. Es un pastor que ahorita ya tiene como 80 y tantos años, que yo aprecio mucho. Hombre de Dios. Guarda su cuchillo. Y dice, pastor, yo nada más vine aquí para contarle, porque alguien me dijo que antes de echármelos al plato, que le dijera a usted. Pero yo no sé para qué. Su acento jalisquillo yo no lo entiendo. Y el pastor le dice, mira, si tú matas a tu esposa, al amante, y a los papás, y luego te matas tú, ¿qué vas a ganar con eso? Y él dice, de todas maneras me voy a morir, tengo cáncer. ¿Qué vas a ganar con eso? Vas a encontrar más destrucción en el infierno, porque te vas a ir al infierno. Si crees que ahorita es dura tu vida, en el infierno va a ser peor. Piénsalo. Yo te voy a hablar con el pensamiento de Dios, el pastor le dijo.
hacer es perdonar a esta mujer, a tu esposa. Y él dijo, no, ¿cómo la voy a perdonar? No sabe lo que me hizo. Los mejores años de mi vida se los di con mi trabajo. Y se fue con otro hombre. Se quedó con mi casa. Y el otro hombre estaba disfrutando mi casa y los sinvergüenzas la vendieron. ¿Usted cree que la voy a perdonar? Y él dice, sí, la tienes que perdonar. Porque ese odio te está matando. No voy a poder. Vamos a orar, le dice. Se hinca con él el pastor, vamos a orar. Padre Santísimo, tú que me estás oyendo, perdona a mi esposa. Repítelo. Y él, Padre Santísimo, tú que me oyes. El pastor, dilo, perdónala. A ver, Padre Santísimo, a mi esposa, que la perdones. No puedo, dice, me crujen las tripas. Yo lo que quiero es enterrarle el cuchillo. No, perdónala. A ver, otra vez. Padre Santísimo, la perdono, ya está. No. Perdónala de veras. No puedo. Trabajé más de 10 años, dice, lo gastó con el infeliz ese. No puedo. Perdónala, si no, la maldición no se te va a quitar, porque estás maldito, a lo mejor por eso tienes cáncer. Antes de llegar aquí tenías cáncer, no, me salió de repente, bueno. Ay, Señor. La perdono. Dice el pastor, ok, ya la perdonaste. Ahora bendícela. No, ¿cómo la voy a bendecir? Sí, le tienes que desear, Dios bendice a mi esposa que se fue con el otro y se quedó con mi casa y con todo mi dinero. Bendícela, Señor. Que el dinero los haga muy felices. Dales todo lo que ellos quieran, dales toda la felicidad, dales más hijos, Señor. Que sean felices. Deséaselo, dice el pastor. Y él, ay, pastor, ¿cómo cree que yo voy a desear eso? Si yo le quiero dar cuchillo. No. Pues ahí estuvo 3 horas con este cabezón. Hasta que por fin, hermanos, cayó al suelo y empezó a llorar como un niño por 3 horas. Después de las 3 horas en el suelo llorando, dijo, Señor, yo la perdono, bendícela, Señor, bendícela, llénala de luz, llénala de felicidad con ese hombre, bendícela, Señor, dale todo lo que ella quiera, hazla feliz, Señor. Acabando de decir eso, se paró y el hombre era otro. Ay, pastor, ya me siento bien. ¿Qué pasó? La maldición, cuando la pronunciaba, se le regresaba. Por eso Dios quiere que bendigas y que le desees lo mejor. Dios sabe lo que dice. ¿Quién lo cree? ¿Quién le da un aplauso a Jesús? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Este hombre, hermanos, salió y ya no emigró, se quedó y aprendió a un oficio en el país donde se fue y lo empezó a ejecutar en su país y empezó a prosperar. Y se volvió a comprar una casa. No se casó en los años que siguieron. Se volvió a comprar una casa y empezó a ir a la iglesia. Y siempre que cantaba con mucha fuerza. Y un día fue con el pastor y le dijo, pastor, ¿qué cree? Estoy bien contento, ya me compré una casa. Alabado sea el Señor. Pastor, ¿qué cree? Ya no tengo cáncer. Gloria a Dios. ¿Por qué se le quitó el cáncer? Porque perdonó. Porque bendijo. ¿Dónde trabaja Dios? En tus pensamientos y en tu corazón. De vocabulario. Es en vocabulario como trabaja Dios, cómo se presenta. Entonces Dios te quiere bendecir. Y Dios es una fuente inagotable de recursos para cualquier problema o para cualquier anhelo que tengas en tu vida.
Pero tenemos que aplicar la palabra que es poderosa, la palabra que es perdonadora, la palabra que bendice. ¿Quién lo cree? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién dice aleluya? Bueno, hermanos, entonces el odio tienes que quitarlo de tu vida hoy mismo. Hay mucha gente, hermanos, que anda por la vida triste porque no puede quitarse ese odio hacia la gente. Punto 2. Otro demonio devastador es el demonio del temor. Y déjame decirte que el demonio del temor es una puerta abierta al diablo que debemos de cerrar hoy mismo. Isaías 41:10 dice Dios que no temas porque Él está contigo. ¿Sabes cuántos versículos hay en la Biblia que te dicen no temas? 365. Uno para cada día. Dios te dice no temas porque está contigo. ¿Quién lo cree? Amén. ¿Está contigo cómo? Mediante su Espíritu Santo. Es el Espíritu de Jesús. Ok, hermanos. Muchos médicos, hermanos, aseguran y afirman que la gente se enferma y se muere por el hábito del temor. Yo conocí una persona que su padre a los 50 años le pegó presión alta y no se la pudieron controlar y se murió 5 años después. Y él vivía con el temor de la presión alta. ¿Y qué creen? Ya cuando tenía 40, la preocupación arreciaba más. Híjole, me faltan 10 años para que me dé presión alta. Ay, tengo que disfrutar estos 10 años porque desde que me dé, a los 5 me muero, igual que mi papá. Pues, ¿cuándo creen que le pegó la presión alta? ¿A los 45? ¿Se le adelantó? Dice, yo ya sabía que me iba a pasar, pero eran 10 años, me pasó en 5. Él fue el que la apresuró, la maldición. Satanás todos los días en él vivía. ¿Cuántas personas hay? Por ejemplo, mi papá tenía cáncer y murió por las secuelas del tratamiento. Toda la familia de mi padre ha muerto por cáncer. Si yo no creo en Jesús, ¿de qué voy a morir? De cáncer. Y a mi papá se lo detectaron 10 años antes de los que yo tengo. Quiere decir que yo ya estoy viviendo de más. ¿Pero qué creen? A mí no me va a dar cáncer. Porque todos los días renuevo mis pensamientos. Todos los días hablo con Jehová Rafa. Y todos los días declaro a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Y todos los días sueño con Jesús. Y todos los días le hablo a Jesús. Y Jesús es una fuente de recursos inagotables. Y si alguien tiene que renovar sus pensamientos. ¿Cuál es la mejor forma de curar a un enfermo? ¿Atacando la enfermedad o curando el cuerpo? ¿Cómo creen? Atacando la enfermedad. Curando el cuerpo. Curando el cuerpo. Las enfermedades comienzan y se dan por 3 cosas. Una, en el pensamiento hay temor de la enfermedad. ¿Por qué? Estás viendo que toda tu familia se murió de cáncer. En la familia de Iliana también mueren de cáncer. O sea que por los 2 lados estamos atrapados si no crece Jesús. ¿Ya para qué predico? Ya me voy a morir. Estamos atrapados. Ok. Hay 2 tipos de conocimientos en el mundo, que es el conocimiento sensorial, que es el de los sentidos, y el conocimiento revelacional, que es por fe, es el de la palabra de Dios. El conocimiento sensorial dice
que yo me voy a morir de cáncer. Pero el conocimiento revelacional me dice que no. Y yo, si creo en Dios y tengo comunión con Dios todos los días, yo no me voy a morir de cáncer. Pero el conocimiento sensorial me dice que sí. ¿Qué pasa con una persona que tiene cáncer y no sabe? Y le abren el estómago y ven que tiene cáncer. ¿En cuánto tiempo se muere? Así. ¿Por qué? Porque en su mente él ya está muerto. Entonces, hermanos, ¿cómo nos quitamos el temor? ¿Cómo nos podremos quitar el temor? Si el temor vive en el pensamiento y en las palabras que hablamos. ¿Cómo nos lo quitamos? ¿Alguna idea? ¿Cómo te lo quitas? Sustituyéndolo con pensamientos de quién. Pero esos pensamientos no van a hacer nada si no tienen fe. ¿Me explico? Tienes que creer en lo que estás pensando. Tienes que limpiarte por completo y renovarte por completo. Otra de las causas de las enfermedades es cómo comemos. Si comemos una dieta balanceada, nuestro cuerpo va a trabajar balanceadamente. Si pensamos con los pensamientos de Dios y no nos preocupamos porque Dios está con nosotros, nuestra mente va a mandar señales a nuestro cuerpo de que no se preocupe, de que esté estable. Si tu mente está con Dios y vive de acuerdo a Dios y con la fe de Dios, tu mente trabaja con tu cuerpo, está conectada. Y si lo alimentas de una forma saludable para tu cuerpo y no le pones toxinas a tu cuerpo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba prohibido el puerco. ¿Sabían? Come puerco todos los días, te vas a poner como puerco, 2, te vas a enfermar porque vas a intoxicar tu cuerpo. ¿Sabían que en el Antiguo Testamento nada más se podía comer cierto tipo de peces? Eran los únicos del mar que se podían comer. Y los que no, ¿qué creen? Están llenos de toxinas también. Dios es muy sabio. Dios es muy sabio. Entonces, hermanos, el primer problema empieza en la mente. El segundo problema comienza en cómo comemos. El tercer problema comienza en las toxinas que le metemos. Si renuevas tus pensamientos con la mente de Dios y lo crees. ¿La renovación va a ser en un día? No, es un proceso. Es un proceso. Tienes que llenarlo diario. Quita tu música favorita, pon la Biblia. Quita tus canciones favoritas, pon alabanzas. Llénate de palabra de Dios. Créelo, decláralo. Y tu mente va a empezar a funcionar como Dios quiere que funcione. Aliméntate. Tú eres templo del Espíritu Santo. Alimenta tu templo, que es tu cuerpo, como un templo sagrado de Dios. Y tu organismo va a empezar a reaccionar. Quítate las toxinas y no vas a envenenar al templo de Dios. Por consecuencia, hermano, tu cuerpo va a empezar a trabajar como Dios lo creó perfectamente. Perfectamente. Y la maldición, hermanos, le vamos a hacer frente. ¿Quién lo cree? Gloria a Dios, den un aplauso a Jesús, hermanos. Aleluya, amén. El tercer demonio, porque son demonios, espíritu de maldad que atenta para encontrar a Dios en nuestro corazón, es el complejo de inferioridad. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Quién lo cree? Amén. Recibirán poder. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu de Génesis 1:2 que se movía por las aguas y la oscuridad y empezó a recrear en algo hermoso, algo que estaba en tinieblas y en oscuridad. Eso hace el Espíritu Santo. Eso hace el Espíritu Santo. Eso hace Jehová Rafa, el Dios sanador. Eso hace Jesucristo, tu sanador personal, hermanos. Entonces, tú tienes que ser testigo. ¿Cómo vamos a ser testigos? Con pensamientos y palabras renovadas. Palabra de Dios, pensamientos de Dios dan como resultado actuar como Dios quiere que actúes. Ok, hermanos. Complejo de inferioridad. El primer y gran complejo que se da en todo el mundo y más en la cultura latinoamericana es el complejo de pobreza. Yo lo vi muchas veces. Yo estaba con mis amigos, pues que no éramos ricos, ¿verdad? Y a veces conseguíamos ir a una fiesta de ricos y veíamos a muchachitos popis. Y veía que mis amigos inmediatamente se cohibían. Vámonos de aquí. ¿Por qué? No sé, no me siento bien entre los popis. Y empezaban a agacharse. Eso decía, no es mi ambiente. Y ya llegamos a la vecindad del Chavo y ¡ah! Ahora sí. Y entraba alguien de clase más baja y el de más baja, no, aquí en la vecindad del Chavo no es mi ambiente, ya me voy a la fiesta de los arrabales. Puro complejo de inferioridad para todos, hermanos, para todos. La pobreza es un complejo de inferioridad muy fuerte. Estuve estudiando sobre el complejo de inferioridad durante 8 horas. Yo no sabía algo que descubrí. La pobreza como complejo de inferioridad se refleja en el alcoholismo. Yo no sabía eso. La mayor parte de la población que es alcohólica es de bajos ingresos, es de bajos recursos. La mayor parte. O sea que se da más el alcoholismo entre los que no tienen para comprarla que entre los que tienen. ¿Pueden creerlo? Se da en los círculos más bajos y de menos ingresos. La gente es capaz de comprar una botella, así no coman sus hijos. Y el estudio era muy interesante. Entrevistaban a personas que ya tenían más de 5 copas encima, de bajos ingresos, que vivían en pobreza. ¿De qué crees que platicaban? Que ellos eran grandes, que ellos hacían mucho dinero, que donde trabajaban ellos eran el mero mero, que en su casa él gritaba y se hacía lo que él decía, que se iba a Estados Unidos y él no era peón, era manager. Eran sus pláticas, hermanos. Puro complejo de inferioridad. La otra vez fui a un restaurante mexicano que se llama El Cancún, y les voy a cobrar el comercial. Y el que estaba en la barra decía, yo tengo para pagar esto a todos. Y sacaba los billetes de 100. Y con la que lo atendía decía, mira, yo cuánto gano en una semana, hago de más de $1,000. Y la otra, sí, qué bien. No, ya estos payasos, yo tengo para pagarles a toda la comida si yo quiero. Y puro de eso era su conversación, hermanos. Tenía un complejo de inferioridad horrible. Cuando vas a las fiestas, ¿de qué te hablan? Sus camionetas, sus casas que están construyendo, la mejor del barrio. Un día uno me dijo, yo cuando voy a mi pueblo ando con la bolsita de cocaína afuera del fajo. ¿Y eso como para qué? Pues ¿cómo que para qué? Digo, ¿para qué? Pues no me supo explicar para qué. Pero andaba con su bolsa de cocaína afuera del fajo.
Y llegan los policías y no me hacen nada porque yo tengo para pagarles hasta la risa. Puro complejo de inferioridad, hermanos. Hermanos, el complejo de inferioridad impide la comunión con Dios, ¿sabías? Impide la comunión con Dios. El pesimismo, hermanos. ¿Cuánta gente que dice, no, pues pobre ni así pobre me quedo? ¿Cuánta gente dice eso? Cuando Dios te ha hecho imagen y semejanza de Él y te ha dado inteligencia y sagacidad, ¿para qué? Para que trabajes y para que prosperes. Si Él vive contigo, tiene los pensamientos de Dios y la fuerza de Dios, vas a prosperar en todo lo que hagas. No nada más en lo económico, vas a prosperar en tu familia, con la relación con tu esposa, con la relación con tus hijos, con la relación con los vecinos, con la relación en tu familia, en la relación en tu trabajo, en la economía, en todo. Porque es un Dios que abarca todas las cosas que te puedan pasar en la vida. Porque es una relación con Él, con el Espíritu Santo, todo el día. Vas a prosperar en todo. Si fuera un profeta de la prosperidad te dijera que nada más en los dólares, pero no, vas a prosperar en todo. En todo. Y ahí incluye hasta tu vocabulario va a prosperar. Vas a hablar como Dios, no vas a hablar como albañil. Y no por echarle manos a albañiles, sino porque en México, en donde yo vivía, como hablaban puras de carretonero. Páseme la hija de su quién sabe qué cocha. Y deme el hijo de su quién sabe qué Pepsi. Y puro de eso. Cuando empiezas a tener los pensamientos de Dios, empezamos a pulir eso, hermanos. Y es más vergonzante, yo llegué a oír diputados en Guadalajara que hablaban a mentadas de madre. Eso es vergonzoso, hermanos. Pero con Dios todo eso se corrige, hermanos, porque es un Dios ilimitado, hermanos. Entonces, han oído que dicen, la mona, ni aunque se vista de seda, ¿cómo dice? Aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Cierto? ¿Lo han oído? Y se la creen, hermanos. Se la creen. ¿Se la cree? ¿Se la cree? Un día, hermanos, vi una escena muy fea, hermanos. Vi en Nashville, en el centro de Nashville, vi a una mujer, no era americana, yo creo era alemana, con un vestido muy hermoso, alta, muy atractiva. Y vi a una persona emigrante que se estaba tomando fotos, le andaban tomando fotos. Y en una le tomaron una foto junto a esta mujer. Y el esposo le dice, no, esa bórrala. ¿Por qué quería que la borrara? Porque ante los ojos de ella la opacaba. Complejo de inferioridad. Complejo de inferioridad, hermanos. Eso, hermanos, es un demonio que afecta muy feo a la gente. ¿Sí sabías que el complejo de inferioridad acabas teniendo ansiedad? ¿Saben qué es ansiedad? Que no te sientes a gusto contigo mismo. Dices, ay, Señor, yo no sé por qué no me siento bien como soy. Te ves en el espejo y en vez de ver los atributos que Dios te dio, te ves la llanta. Ay, Señor. Ay, Señor, si yo tuviera dinero me haría una cirugía. Ay, Señor, yo no sé por qué me diste mucha panza y nada de arriba. Ay, Señor. Y ves a la de las novelas y la... Puro complejo de inferioridad, hermanos. ¿Sí o no? El hombre también. El hombre también. Va en el Walmart y pasa una mujer muy atractiva y... Hi, how are you? Buenos días. Y ya pasa y... Hermanos, puros complejos de inferioridad. Tremendos. Tremendos, hermanos. Eso da como resultado que no te sientas bien contigo mismo, ansiedad. Y luego, si no corriges el complejo de inferioridad, puede llegar a depresión. ¿Sabes qué es depresión? Que te enfermas de tristeza
por ti mismo. Sientes lástima por ti misma o por ti mismo. Esas son las secuelas, hermanos. Y atrás de ahí está un demonio que no es el Espíritu Santo. Es un demonio bien grande. Y tú puedes acabar hasta enfermándote mentalmente, hermanos. ¿Cuántas personas hay en las escuelas, en las secundarias, en las preparatorias, que les hacen bullying por su físico? ¡Ay, está repachona! Bueno, en inglés, ¿eh? O está el cegatón con cara de tortilla podrida, no sé qué dice. Al rato esos agarran un rifle y van y se descabechan a todos. ¿Por qué, hermanos? Porque los enfermaron mentalmente de la burla que les hacían. Esos son puros demonios, hermanos, puros demonios. Y atacan porque la gente tiene complejos de inferioridad, hermanos. Y eso es muy dado a los hispanos, hermanos. Yo he visto personas que pasa una venezolana y tú eres del estado donde están más chaparros y le hacen: ay, los venezolanos son repachazos, me quedan gordos. Son complejos de inferioridad, hermanos. Yo llegué a conocer en México, cuando iban los equipos argentinos a jugar en donde yo estaba contra las Chivitas. Yo pues estaba en las categorías más infantiles, y nada más de ver a los argentinos ya les temblaban las piernas. Los argentinos no, nos sacaban toda la cabeza, bien blancos, de ojos verdes, fuertotes, se parecían a Pacho Pantera, y nosotros todos morenillos de chaparrillos. Y eran, hermanos, antes de jugar ya estábamos perdidos, y el entrenador también se apantallaba con el entrenador argentino que medía como 1,80 m de ojo verde y rubio. Hermanos, antes de jugar ya habíamos perdido el partido. Yo sé que últimamente se ha corregido eso mucho en los jugadores mexicanos, pero en mis tiempos, antes del juego ya habíamos perdido. Y a la hora del juego, pues nos ganaban. Puro complejo de inferioridad, hermano. Puro complejo de inferioridad. Bueno, hermanos, ya no se me compleje, no seguirle. Entonces, hermanos, ¿quién tiene el poder y los recursos para cambiar eso? Dios. ¿Dónde viven esos poderes y esos recursos? En tu mente, en tus palabras, en tu corazón. Entonces, hermanos, no nos acomplejemos, porque Dios nos hizo imagen y semejanza de Él. Si empezamos a pensar como Dios, ¿tú te vas a acomplejar de un mortal pagano que se cree muy? No, porque tú eres hijo de Dios. Tú eres representante de la autoridad más grande que hay en el universo. Pero lo tienes que creer. Tienes que creer que el Espíritu Santo vive en ti, y que el Espíritu Santo es fuerte y poderoso, y que nunca ha pedido ninguna batalla que va de los ejércitos, y que tú eres hijo de Dios, y que tú eres luz, y que tú eres grande ante los ojos de Dios, y que tú hablas con el vocabulario de Dios, y tú piensas como Dios, y tú prosperas en todo lo que haces. Pero lo tienes que creer. Gloria a Dios. ¿Quién lo dice gloria a Dios? Hermanos, lo tenemos que creer. Ese demonio nos ha hecho creer todas esas cosas. Todo eso nos los ha hecho creer ese demonio. El de la inferioridad. Ya para acabar, el sentimiento de culpa, hermanos. Una vez a Jesucristo le bajaron un paralítico por el techo, y Jesucristo dijo: tus pecados son perdonados. Y los fariseos se enojaron. ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Dice. Y Jesucristo dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El sentimiento de culpa, hermanos. ¿Quién tiene sentimientos de culpa? Todos. Tienes que sacarlos, hermanos. ¿Sí sabías que la gente diario se va al infierno por pecados chiquitos y pecados grandotes? ¿Y sí sabían que ocupamos
ser perdonados de pecados chicos y de pecados grandes? ¿Sabían? ¿Y sabías que Jesús es fuerte y poderoso para perdonar pecados chicos y pecados grandes? Una vez, una mujer que fue a la iglesia no podía vivir con el remordimiento que se había acostado con su cuñado. Había traicionado a su hermana y ya se había vuelto a casar y no era feliz. Una vez había una persona que su mamá acabó en un asilo de ancianos y esta persona preocupada en hacer dinero, y un día su mamá se murió y se murió sola porque ella no estaba. Un día había un hijo que sus padres nunca se ocuparon de él y nunca le dieron seguridad, y el muchacho se suicidó a los 17 años y los padres no sabían que tenían problemas. Todo eso crean sentimientos de culpa. Una persona no puede vivir con sentimientos de culpa porque es un demonio que lo atormenta. Si tú tienes un sentimiento de culpa, algo te está impidiendo tener una comunión con Dios. Piensa, ¿por qué no puedo presentar el evangelio como yo quisiera? ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué me cohíbo? ¿Por qué siento inferioridad? ¿Por qué siento que no puedo, que no valgo? ¿Por qué me siento inseguro? ¿Por qué cuando tengo problemas me aplastan? Porque tienes 4 demonios que te están atacando, los que hemos comentado aquí. Y el sentimiento de culpa es algo que tenemos que erradicar, hermanos. Si tú que me estás viendo en la pantalla o alguien del auditorio tiene una culpa, quizás no has perdonado a ese hombre o a esa mujer que tú amabas y que tú pensabas acabar tu vida con él o con ella, y ese hombre o esa mujer se fue con otro y tú ya rehaciste tu vida y no puedes amar a la persona con quien estás y tener una vida como tú quisieras, porque todavía tienes culpas, porque en tu mente no te has divorciado todavía, porque sientes odio y sientes la culpa por lo que sientes. Si todavía sientes eso, déjame decirte que Jesús es la roca. Jesús puede perdonar tanto los pecados chicos como los grandes. Jesús puede perdonar tu culpa, tanto sea chica como sea grande, pero tienes que aventársela a Él para que Él la cargue y Él te la quite. Vamos a hacer esto, hermanos. Aquí hay un río, es el río de Dios. Hay piedras. Hay piedras chicas y piedras grandes. ¿Las puedes ver? Que alce su mano quien las pueda ver. ¿Nadie las puede ver? Esfórcense. Vean un río enfrente de ustedes y hay piedras chicas y grandes. ¿Las pueden ver? Que alce su mano quien las pueda ver. Ok. La culpa que tú tienes, ya sea por tu hijo, por tu hija, por tu mamá, por tu abuela, por tu expareja, por tu quien sea, la culpa, porque no hiciste las cosas como las tuviste que haber hecho, por lo que sea, la culpa que tú tienes, ¿de qué tamaño es? Busca la piedra entre las grandes y las chicas. Si es una culpa chica, agarra una piedra chica. Si es una culpa grande, la carga que tienes, agárrala del tamaño que creas que es tu culpa, la que no te deja caminar con Dios. Busca entre las piedras, búscalas. Yo ya encontré la mía. ¿Ya encontraste la tuya? Quien ya encontró la suya, que hace su mano. ¿Tú no la has encontrado? Pues búsquela bien. Hay chicas y grandes.
¿Ya la encontró? No, pues yo qué sé de qué tamaño es. Usted búsquela. ¿Ya la encontraron? Ok. Ahora, cárguenla. Pero antes de que la carguen, les voy a decir algo. Yo voy a aventar mi piedra al río de Dios. Y cuando yo la aviento, ustedes avientan la suya. Pero todos la van a aventar. Cuando aventemos la piedra, según el tamaño de la piedra, se va a ir blum, o pum, o pum. Si es una piedra chica, va a ser una ola chiquita. Si es una roca, marca Satanás, porque Satanás es quien las pone, se va a ir boom, y va a ser una ola como tsunami en la orilla. Y vamos a ver, tú vas a ver cuando la piedra se esté sumiendo. Vamos a aventarla. Agarra tu piedra o tu roca, agárrala, o así como quieras, agárrala. ¿Ya la agarraron? La vamos a aventar a las 3 al río de Dios. ¡Agárrenla, pero todos! No agarres a tu esposa, la vas a aventar a ella. Él agarra a su esposa. Esa es mi piedra. ¿Ya están? A las 3, todos, todos. 1, 2, 3. ¿Ya viste caer? ¿Estás viendo la ola que hizo? ¿Dónde está la piedra ahora? En el fondo. ¿Viste cómo se sumergió? ¿Ya está hasta el fondo? ¿Ya no la puedes ver? Ya no existe. Ya no existe. Se fue al mundo. Jesús ya lo borró. Ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Ya puedes caminar con el Espíritu Santo otra vez, hermanos. ¡Gloria a Dios! Vamos a ponernos de pie. Un aplauso a Jesús. ¡Gloria a Dios! Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Padre nuestro, nosotros sabemos que tenemos el poder de Dios en nosotros, porque tu palabra nos acaba de decir que tenemos que saber que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu habita dentro de nosotros, Señor. Dios habitas dentro de nosotros, Señor. Y tenemos que recurrir a ti, Señor, en cualquier asunto de nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, para arreglar algún asunto familiar, para platicar con la esposa y el esposo, para perdonar, para quitarnos sentimientos de odio, para quitarnos espíritus de temor, para quitarnos espíritus de complejo de inferioridad, para quitarnos sentimientos de culpa. Recurrimos a ti, Señor. Para cualquier gasto que tengamos que no podamos solventar, recurrimos a ti, Señor. Para nuestra salud corporal, recurrimos a ti, Señor. Para cualquier cosa en nuestro trabajo, sea buena o mala, recurrimos a ti, Señor. Para cualquier negocio que tengamos o vamos a emprender, recurrimos a ti, Señor. Para todo, para predicar el Evangelio con poder, recurrimos a ti, Señor. Porque tú eres nuestra salvación, Padre Santísimo, a través de Jesús. Tú eres un manantial inagotable, Señor, de recursos morales, espirituales y físicos, Señor. Y por medio de ti, Jesús, Dios habita y habla a nuestros corazones. Y reprendemos cualquier espíritu que nos haya estorbado en esta mañana, para que Dios haga la obra maestra, creadora en nuestros corazones. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Jesús. Amén. Gloria a Dios.